cambiemos, pero lo que no te decían era finalmente lo que están haciendo, ¿eh? Decían todo lo contrario a lo que están haciendo. Así que si vos los votaste, lo más probable es que estés como mínimo preocupado o enojado, preocupada, enojada. Fíjate, ya hay 2 millones de argentinos que pagan el impuesto a las ganancias, cuando Cambiemos ganó diciendo que el millón que lo pagaba hasta el último día del gobierno anterior iba a dejar de hacerlo, ¿eh? 50% de inflación en la Argentina de hoy. El propio Federico Pinedo, presidente provisional del Senado y expresidente de la Nación, durante 12 horas reconoció que la inflación está muy alta. 500.000 millones de pesos, dice Mauricio Macri, a quien quiera escucharlo en privado, pero ha tomado estado público, va a ajustar luego de las elecciones. Es decir, que hay que prestar mucha atención, porque si vos estabas enojado o enojada hasta hace minutos nada más, tenés que pensar muy bien tu próximo voto. Tené en cuenta que se viene más ajuste para los que menos tenemos. Se quiere hacer desaparecer a la clase media en la Argentina hoy, y no uso el término porque sí, lo uso con las connotaciones que sabemos que tiene, ya que, por ejemplo, quieren plantear 8 años de cárcel para aquellos que agiten una bandera en una movilización en cualquier lugar de un país en el que las petroleras, las mineras, los ojeros y tantos otros dejan de pagar, y cada vez más el ajuste te lo aplican a vos. Fíjate, se va armando la mañana, estamos comenzando la semana y el ruido es el de un carrito, de alguien que lleva y trae, ¿eh? Porque claro, de lo que se trata es de darle vida a este espacio, quizás el más cosmopolita de la provincia, donde Juan Carlos una vez más nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Qué gusto verte, ¿eh? Bien, bien. Bueno, y muy bien lo del viernes, allí en el Selectro, ¿no? Sí, muy contento, realmente muy satisfecho. Ajá. Bueno, hicimos un acto del Partido Solidario de cara a reagrupar la fuerza, motivar la fuerza en un año electoral, y donde hicimos un repaso de los derechos perdidos en este año y medio del gobierno macrista, donde hicimos... Entonces, el acto duró como 6 horas, porque se ha perdido mucho en este año y medio. Hicimos un resumen, se ha perdido mucho. Tratamos de hacer un resumen, y también hicimos una comparación con otros modelos neoliberales, conservadores, que vivimos durante la dictadura cívico-militar del 76, donde hay cosas en común, como la bicicleta financiera, como la apertura de las importaciones, y dijimos cómo terminó ese proceso. Hicimos un repaso también del gobierno de Menem Cavallo, donde también hay cosas en común, del achicamiento del Estado, donde también había una bicicleta financiera con el 1 a 1, con una pérdida de divisas impresionantes que se giraron al exterior en base a endeudamiento. Todo muy común a lo que está ocurriendo hoy, que terminó en el 2001 con la crisis que todos conocemos y con decenas de argentinos muertos en las calles. Entonces, la idea es cómo frenar este proceso en las elecciones de octubre y cómo derrotarlo en la del 19 para volver a un modelo de inclusión, a un modelo de mejor distribución de la riqueza, de mayor empleo, etcétera, etcétera. Bien, 2 frutillas fueron las que estuvieron en el costado más visible de la torta, porque estuvo Julia Perier y también Juan Carlos Junio, 2 dirigentes nacionales, ¿no? Así es, sí, y también importante, estuvieron invitados, yo puedo decir que toda la fuerza del campo popular de la provincia de Mendoza, que nos acompañaron en este acto. Contanos quiénes estuvieron, o de los que recuerdes. Sí, estuvo legisladores, Guillermo Carmona, diputado nacional, Alejandro Abrán, diputado nacional, Gaucho Arena, senador provincial, y partido político, estuvo el Partido Intransigente, estuvo el Colina, estuvo el EDE de Sabatella, estuvo el Frente Grande presente, y organizaciones sociales, partido también
los irrompibles alfonsinistas, bueno, y otros más, bro, 15 a 20 fuerzas. Solidaridad e Igualdad de Raimundi, el partido humanista. Es decir, que se avisora la posibilidad de volver a presentarse quizá como Frente para la Victoria o con otro nombre, un agrupamiento de orden frentista. Nuestra vocación es frentista, ¿no? Nuestra vocación es la unidad en la diversidad de todo este espacio que fue componente de los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Esa es nuestra vocación, el hecho que nos hayan acompañado para nosotros es sumamente importante y creo que la vocación de ellos también es lograr esto. Así que, bueno, empezaremos las conversaciones para tratar de unificar criterios, proyecto político para darle a la sociedad una opción distinta a lo que se está viviendo hoy en el país y en la provincia. A la sociedad de Juan Carlos, que tiene dificultades, ya no solo los sectores más bajos, sino ya empieza a verse en las capas medias que hay dificultad para llenar la heladera, ¿no? Es decir, el hambre que ya empieza a apoderarse de nuevo de buena parte de los componentes de la sociedad. Bueno, este gobierno tiene la característica de volver al pasado lejano de la Argentina, un modelo de país agroexportador, sin importarle la industria nacional y sobre todo la pequeña y mediana industria que vive del consumo interno. El consumo interno está seriamente deteriorado por la baja de salario y por la pérdida de empleo. Por lo tanto, las pymes los están sufriendo, las pymes industriales, el comercio lo está sufriendo. Date una vuelta y vas a ver la cantidad de locales vacíos. Esos sectores medios que fueron beneficiados en la década de la pesada de herencia, como dice este gobierno, que no fue tan pesada, todo lo contrario, ¿no? Pocos gobiernos democráticos recibieron un país en las condiciones que recibió desendeudado y con el 5,9 de tasa de desocupación, y ¿no? Con un alto consumo interno, claro. Que, volviendo a tu pregunta, las pymes son las que fundamentalmente atienden a este segmento y son las que generan el 70% del empleo y el 70% de la producción nacional. Hace una semana exactamente hacíamos un programa atípico aquí en La Peatonal en el contexto de un 1 de mayo, más cerrado que 1 de mayo, decía mi vieja. Y sabés que pasaba aquí, a metros nada más, en la legislatura provincial, que el gobernador Alfredo Cornejo daba comienzo a las sesiones ordinarias del ámbito legislativo provincial. Y según Diario 1, el tema principal fue el punitivismo y el hecho que los 2.400 o 4.600, no supera ese número, tengo dudas ahora, chequealo vos, ayúdame, de los penitenciarios en nuestra provincia, de las personas que están detrás de los barrotes, trabajen. Sin embargo, cerramos la semana con un presidente, Mauricio Macri, impulsando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 2x1, es decir, que salgan del presidio aquellos que robaron, asesinaron, torturaron, violaron durante la última dictadura militar. ¿Qué tiempo estamos viviendo en la Argentina hoy? Bueno, como te decía, que resaltamos en el acto del día viernes la pérdida de derechos individuales, la pérdida de derechos humanos, y yo creo que esto del 2x1 tiene que llamar a una fuerte movilización del conjunto de la población de la República Argentina. No podemos seguir perdiendo derechos, tenemos que frenar esto, el 2x1 es terrible, que genocida, que usurpadores, que ladrones, que torturadores, que gente que robó bebés estén en la calle. Esto es realmente terrible. Argentina fue un ejemplo en materia de derechos humanos a nivel internacional. Hicimos cosas que no pudo hacer España con la dictadura de Franco. Realmente fuimos ni Chile, un ejemplo. ni Uruguay, ni Brasil. Ningún país. Fuimos reconocidos internacionalmente y que de un plumazo, ahora, como decís vos, dos jueces impulsados por la presión de este gobierno, porque vuelvo a repetir, como te decía antes, esto es muy similar a la dictadura cívico-militar, y la dictadura cívico-militar contó con el Plan Cóndor, contó con los militares, pero también contó con los Blaquier, contó con los Bunge,
contó con los Roca y contó con los Macri también. La oligarquía, ¿no? Que entonces, lejos de desaparecer está de nuevo en el gobierno, ¿no? Así es. Y en este caso blanqueada por el sagrado designio de las urnas. Así es. Nada más y nada menos. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Gracias por estar. Mirá, de acuerdo con el Fondo Monetario, con todo lo que esto supone, ya está planteando públicamente que quiere que se suba la edad jubilatoria en la Argentina. Ya tuvimos esos acuerdos que nos resultaron tan perdidosos a todos los argentinos. Congelar, escucha esto, congelar las jubilaciones. Se viene después de las elecciones, así que fíjate si vas a votar a Cambiemos. Ajustes más de los sustanciados hasta el día de hoy en el PAMI. Eliminación total de los subsidios, te lo decía, pero también la flexibilización laboral hecha y derecha. La suba del IVA, más privatizaciones, ya te imaginarás por dónde va, ¿no? Por aerolíneas y también por YPF, solo para mencionarte dos de las empresas icónicas de nuestra soberanía. Más devaluación y más despidos estatales. Con el fondo de algunos cajones que traen bebidas para aquí, para la peatonal, que está arrancando el día.